¿Qué tal amigos de Umesit Radio? Estamos en tu programa 60 minutos de psicología y más, una nueva semana, la voz que te saluda, Lynn Victoria. Hoy me encuentro con la licenciada Verónica González, nuestra licenciada Cintia Oceguera, nuestro licenciado Rafael Paguaga y nuestra querida Diana Neira, nuestra licenciada del bienestar estudiantil. ¿Cómo se encuentran? Hola, Lina, nos encontramos muy bien. Muy bien. Muchas gracias. Bien, gracias. Qué bueno, qué bueno. Licen Verónica, perdón. Sabemos que hoy tenemos mucha información variada y que pues tenemos los indicados para ir desarrollando cuál sería nuestro primer segmento. Primero que nada me gustaría presentar a nuestra primera invitada. Actualmente, por decirlo, el programa de hoy, mejor dicho, es todo MESID, porque todos de una manera u otra pertenecemos a la universidad, ¿verdad? Ya sea por la parte administrativa o como la parte de estudiantes. Y nuestra primera invitada, primer segmento, es la licenciada Cintia Oceguera. Actualmente ella cuenta con una maestría en psicopedagogía y otra maestría en educación especial y una maestría en educación superior. Entonces vemos que tiene demasiada información de que brindarnos y está muy preparada, ¿verdad? Y actualmente ella es estudiante de la licenciatura de psicología. Estamos muy agradecidos con ella por participar del programa y lo más importante es cómo a través de lo que es la radio, el programa de radio, podemos ver la participación de algunos estudiantes en el aporte a las personas que hoy en día pues están pasando por dificultades, que ese es el objetivo por el cual nosotros llevamos a cabo nuestro programa, ¿sí? Y para el primer segmento, que es Salud Mental para Todos, la licenciada nos va a estar hablando sobre las herramientas pedagógicas para trabajar con niños y adolescentes en casa, en tiempos de pandemia. Así que vamos a darle el espacio a la licenciada Cintia para que entonces nos pueda conversar un poquito de este tema y nos pueda ampliar la información, que sé que nos va a ayudar para todos, así que el tiempo de ustedes, licenciada. Sí, buen día. Primero que todo agradecer a la apertura que me han dado en la universidad. Y bueno, el tema es muy importante mencionar porque estamos pasando momentos muy difíciles. Sabemos que con este confinamiento y este distanciamiento social y hasta físico, diría yo, que tenemos, si nosotros los adultos nos cuesta autorregular algunas conductas, imagínense nuestros niños y adolescentes que estando en casa están viendo algunas situaciones y también al ver a sus padres que están trabajando en casa y otras situaciones, con más razón estamos buscando las herramientas y en el caso del tema que voy a abordar, herramientas pedagógicas. ¿Cómo podemos orientar no solamente a ese padre de familia, sino a esa familia que tiene un niño y adolescente y que muchas veces no comprenden el porqué de esas conductas, porque hay que entender que van a exteriorizar conductas? Es importante mencionar que nosotros los seres humanos somos seres biopsicosociales, ¿no? Y en todo este proceso, como en toda disciplina, como en psicología, psicopedagogía, educación especial y otras, el término biopsicosocial se refiere a que nosotros los seres humanos somos seres integrales. Y cuando me refiero a seres integrales, esto específicamente va con la parte de que, por ejemplo, el padre ahora mismo se enfoca en cómo mi hijo o mi hija va a aprender, porque esa es la responsabilidad como primordial en un niño y adolescente. Entonces, en ese caso, cuando ellos van observando que a sus hijos les está costando organizarse, les está costando mantener la atención y concentración, tenemos que entender que ahora mismo estamos usando una modalidad diferente, una modalidad que nos ha tocado a todos en el país asumir, no solamente ese niño y adolescente, sino también los profesores, padres de familia que también se tienen que adaptar a este sistema nuevo y lógicamente van a haber muchos patrones o muchas situaciones donde les va a costar organizar esa dinámica familiar. Entonces hay que entender primero que si hay conductas es porque somos seres biopsicosociales y eso es importante resaltarlo. ¿Por qué bio? Porque hay una parte genética, está esa parte hereditaria, esas conductas de tu personalidad, es eso que tiene que ver con tu temperamento, ese niño lo va a exteriorizar. ¿Por qué es psico? Porque somos seres emocionales y somos seres
que nos manejamos por sentimientos, también por el razonamiento. Ese niño y ese adolescente está razonando lo que está pasando en todo su contexto. Y es importante resaltar que aunque ellos sean niños o adolescentes, ellos están claros de que están pasando muchas situaciones alrededor que están permitiendo de que existan muchos cambios. Y está esa parte social que siento que es una de las áreas más afectadas, porque si antes él tenía horarios organizados, donde de 7 a 2 y media, vamos a decir, o de 2 y media a 5 de la tarde, estaba en su contexto escolar, donde compartía, interactuaba con sus profesores. En cuanto a la parte educativa, ahora se ve limitado. Ahora tu rincón de estudio es una parte de la casa. Y eso también es importante resaltarlo, que están en todo un proceso de adaptación, donde van a haber conductas y el padre de familia tiene que entender y comprender de que no es que el muchacho o la niña, el niño, exterioriza esas conductas porque él quiere, sino porque es normal. 3 de las áreas que me gustaría resaltar en cuanto se pueden ver afectados los niños y adolescentes es primeramente esa área que tiene que ver con el desarrollo personal, el desarrollo académico y el desarrollo familiar. ¿Por qué el tema? Herramientas pedagógicas, porque nosotros como profesionales en diferentes disciplinas y más en el tema del área de educación, estamos tratando de buscar todas esas herramientas, todas esas estrategias, porque hay muchos padres de familia que les ha tocado ser maestro en estos tiempos, dirigir a ese estudiante, educar a ese estudiante, organizar a ese estudiante, y muchos padres de familia nos dicen, es que es difícil, profesora. ¿Por qué razón? Porque es una modalidad nueva. Y es ahí donde el enfoque de este conversatorio es tomar en cuenta también otras áreas, que sí es importante la parte académica y las notas y que él vaya muy bien en sus materias, pero también hay otras áreas que podemos fortalecer, como por ejemplo esa área de desarrollo personal. ¿Cuáles estrategias pedagógicas podemos brindarles? Por ejemplo, que usted ayude a su hijo de que en la mañana cuando él se para, él tenga hábitos de higiene. Es decir, que si le toca clases a las 8 de la mañana, él no esté en pijama, sin cepillarse, sin desayunar y no cuide esos hábitos. Recuerden que nosotros somos seres integrales y es verdad, la parte académica es importante, pero que también él tenga un orden. Ok, me levanté, voy a arreglar la cama, voy a organizar mi cuarto, porque son hábitos que le van a ayudar a que él tenga aperturas en su vida. Y si desde chiquito usted no le da esas instrucciones, esas recomendaciones, créame que va a llegar adulto, inclusive en su estructura familiar, cuando tenga su esposo o su esposa, va a llevar ese arrastre de conductas. Entonces, si desde chiquito y desde adolescente usted le da esos quehaceres diarios, ellos se van a ir desarrollando en esta área, ¿no? Es importante mencionar que el padre, por ejemplo, dice, sí, pero es que cuando lo mando a hacer, él no quiere hacer. Pareciera que con este confinamiento está sin ganas de. Entonces es ahí donde se le enseña al padre que debe enseñarle a ese hijo, hija, a aprender a hacer. ¿Qué significa aprender a hacer? Que, por ejemplo, si usted está en la cocina y usted le dice a su adolescente o le dice a su hijo, ve y friega los trastes, ve, agarra una escoba, barre, trapea. Estos son hábitos de desarrollo personal, pero usted lo debe hacer con un objetivo. Quiero que aprendas a hacerlo bien. Entonces no es el hecho de hacer quehaceres, sino aprende a hacer. Ve, lava el baño, lava el servicio, bota la basura. Entonces eso le ayuda a ese adolescente y a ese niño a no solamente a concentrarse en una sola cosa que es lo académico, sino también en la parte personal, y mantiene ese cerebro ocupado, no lo mantiene pegado a un celular, pegado a la televisión o de repente durmiendo, acostado sin hacer nada, sino que usted le está dando esas instrucciones que de igual forma le está generando un aprendizaje significativo a ese niño y adolescente. El aprendizaje significativo es para toda la vida. Entonces es importante reforzar un poco eso en los padres de familia, de que hay que estimularlo y hay que trabajarlo. Hay una de las áreas que, por ejemplo, los adolescentes siempre dicen, es que esto de organizarnos, esto de planificar, mira, con el hecho nada más
de que el padre le diga al hijo, mira tu closet, vamos a organizarlo. Coloca tus camisas de colores de este lado, coloca los jeans de este lado. Ya ahí usted le está trabajando niveles donde lo está ayudando a que él se estructure. Y no solamente eso, le está enseñando a que uno debe ser organizado con su ropa y con sus cosas, ¿no? Una de las segundas áreas es el área académica. Y es aquí donde los padres de familia están con muchas interrogantes porque no saben cómo, cuándo, qué, dónde. Y es difícil, lo estamos viviendo actualmente. Yo tengo una gran cantidad de adolescentes que atiendo, tanto a nivel particular como a nivel gubernamental. Y créanme que los dos contextos es lo mismo. Entonces el padre de familia siempre busca esa orientación. ¿Cómo ayudo a mi hijo a organizarse? Una de las actividades que yo siempre recomiendo es lo que tiene que ver con la organización de horarios. Es decir, el día tiene mañana, tarde y noche, que él no ande como un poco desorientado, porque hasta nosotros los adultos nos está pasando, que nosotros a veces ni sabemos si es domingo, si es lunes, si es miércoles, y cuando vamos a ver, hasta cuando tenemos reuniones, se nos trastocan los horarios, tenía que entrar aquí, tenía que entrar allá, no. Entonces, a nuestros niños y adolescentes, buscarles estructura. Vamos a buscar un horario donde, por ejemplo, en ese rincón que usted le ha programado para estudiar, usted le coloca un horario, qué es lo que él tiene programado para la mañana. Y con más razón, porque recuerden que como son materias que ellos deben responder académicamente, usted debe colocarle, no, bueno, a las 8 de la mañana te toca matemática, a las 9 te toca ciencias y así sucesivamente. No deje a su hijo desorientado, colóquele un horario. Mire, si tiene que agarrar una cartulina, póngasela, porque eso les ayuda a ellos a ir desarrollando esas estructuras. Otra de las actividades que siempre recomiendo es la ejecución de los hábitos de estudio. Y muchos padres de familia nos dicen, sí, profesora, pero es que yo no soy profesora, yo no soy psicólogo, yo no soy psicopedagogo. Pero los hábitos de estudio tienen que ver con esas herramientas que usted, de una forma sencilla, le puede dar a su hijo. Una de esas es, por ejemplo, organizarlo antes de recibir clases. ¿Cómo un muchacho va a estar detrás de una computadora si no ha almorzado, si no ha desayunado? Entonces, eso es súper importante, que usted le tenga su comida antes de iniciar sus clases. Otra de las herramientas es evitar los distractores. Si usted tiene ese rincón, que es el espacio donde usted le tiene programado a su hijo para trabajar, que por favor ese espacio no esté donde está la sala con esa televisión, con esos ruidos, y el muchacho no logra concentrarse. Entonces eso de mantener un espacio adecuado para el muchacho es sumamente importante. Otro de los puntos en los hábitos de estudio tiene que ver con estudiar con antelación. ¿Qué significa eso? Que aunque él esté con la modalidad virtual, si van los profesores, maestros, asignándole actividades un día a la vez, como dicen, y no es que él va a dejar que pasen los días y cuando llega viernes, sábado, tiene la acumulación de actividades por realizar. Entonces hay que evitar eso, porque ¿qué va a generar eso en casa? Que se formen situaciones donde mamá y papá, entonces de repente no lleguen a un acuerdo, o de repente quieren que el hijo trabaje esas actividades de una vez, y eso genera grados de ansiedad, estrés, preocupación, nerviosismo. Entonces no trabajar a la ligera. Si usted le tiene un horario desde el lunes, irle programando, bueno, vamos a trabajar español, si nos quedó algo pendiente lo trabajamos el martes, y así sucesivamente. Otro de los puntos en los hábitos de estudio es motivarlo a que estudie. Motivación. De repente algunos dirán, sí, pero es que no se quiere ni levantar de la cama. No importa, usted tiene que buscar esas estrategias donde usted, con reforzadores positivos, ¿no? Verbales, visuales, usted le refuerce de que, oye, hay que hacerlo, mira, es tu año lectivo, tenemos que terminarlo. Esto de la pandemia es un tiempo que ya pronto vamos a salir de esto. Está también la parte que tiene que ver con planificar el material de estudio. Cuando me refiero a planificar el material, es que muchas veces hay profesores o maestros que solicitan que el estudiante realice tal actividad, pero el muchacho dice, pero es que yo no tengo ni hoja aquí, o no tengo la témpera, o no tengo el lápiz de color. Entonces todas esas herramientas
todo tenérselo ahí para que él pueda desarrollar también. Eliminar los distractores, como lo mencioné, y distractores también tienen que ver con la parte de la misma familia. Vamos a decir que hay un niño chiquito, ¿verdad? De 2 años, 3 años, y el muchacho tiene 8 años, pero está la hermanita por toda la sala, corriendo, saltando, gritando. Entonces, esos también son distractores que pueden interrumpir esa adquisición del aprendizaje. Y también realizar descansos. No es que usted va a saturar a ese muchacho, a esa niña desde las 7 hasta las 12, sino también dele como ese break, así como en los colegios que ellos tienen recreos. Inclusive usted le tiene una meriendita donde él pueda comerse una manzana, pueda comerse una frutita, y así él sienta también que él está teniendo ese esparcimiento mental y no está siendo acumulado de tantas actividades y responsabilidades a la vez. Y número 3, quiero hablar un poquito de lo que es el área familiar. Sabemos que muchos padres de familia, inclusive la dinámica del cómo manejar a sus hijos en casa, se les hace un poco complicado porque, sin mentirles, vemos una realidad. Papá y mamá, por lo general, siempre que ha hecho, trabajar, ¿verdad? Trabajar para darle lo mejor a su hijo. Entonces se va 7 de la mañana, regresa a las 8 de la noche. Esa es la realidad que vivimos. Y cuando vamos a ver, no es que esté desconectado de su hijo, pero quieres darle lo mejor, y eso se entiende. ¿Qué ha pasado durante estos casi 5 meses? El padre de familia se encuentra con su hijo, como dicen, de cara a cara, ¿no? Y ven que definitivamente, wow, esto cómo desgasta. Y para mí, yo siempre lo he dicho, tener un hijo, sea niño, sea adolescente, en casa, orientándolo, educándolo, dándole herramientas para su desarrollo en la vida, es trabajo. Entonces es un trabajo adicional que esa mamá y ese papá tienen en casa, aparte de los otros compromisos, y no es fácil. Entonces, algunas herramientas que me gustaría mencionar es que usted realice actividades dinámicas dentro de casa, que no todo solo sea dar instrucciones, sino que un día en la tarde usted pueda sentarse en la sala con su hijo y decirle, oye, mira, ¿sabes qué? Vamos a armar un Legos, vamos a armar, vamos a decir, resolver algunos crucigramas, que usted entre en Google, usar las herramientas tecnológicas, ¿no? Usted entra en Google y usted busca, bueno, mira, vamos a desarrollar esta actividad en conjunto. Vamos a bajar estas actividades para desarrollar, por ejemplo, atención y concentración. Claro, el padre de familia no sabe qué áreas está desarrollando, pero créanme que en cualquier actividad lúdica de juego, usted está estimulando a que ese muchacho tenga avances en algunas áreas. Por ejemplo, está cuando tú agarras un libro, vamos a decir, usted salió al súper, ¿no? Y usted dice, bueno, en La Rocha o en el súper donde usted asista, bueno, voy a comprarle este libro a mi hijo para que él desarrolle lectura, entonación, articulación. Y no solamente eso, sino también preguntarle de qué se trata el tema, cuáles eran sus personajes. Y son dinámicas sencillas que, aunque usted no lo crea, está generando un aprendizaje en el estudiante. También puede realizar actividades que tengan que ver con motivación. No es que el muchacho se quede en la tele y está todo el día viendo televisión. No, un día usted le dice, mira, ¿sabes qué? Hay un programa en Netflix que a los jóvenes les gusta. Quiero que lo veas, pero yo te voy a hacer algunas preguntas sobre ese tema. Y así sucesivamente, ¿no? Otras actividades como, por ejemplo, hacer ejercicio en casa. Estamos muy sedentarios. Entonces eso también genera grados de ansiedad, como lo dije anteriormente. Entonces también el padre de familia debe buscar ese esparcimiento mental. Y qué mejor hacerlo con su hijo o su hija que está en casa, ¿no? Y en conjunto con su esposo, con su esposa, para poderle generar un aprendizaje integral a ese niño y adolescente. Gracias, Silvia, por compartir eso. Quiero como simplemente recordé algo mientras estabas conversando y dando esos pequeños tips. Algo muy importante y lo que he visto en la actualidad, que muchas personas cuando tienen jóvenes y niños en casa preguntan por qué ellos no pueden cumplir con sus asignaciones si es tan simple, son estudiantes solamente, ¿verdad? Pero algo que tú recalcaste mucho y me gustó bastante es el hecho de que somos seres humanos.
el hecho de que no se tengan que preocupar por realizar trabajos, de poder llevar ingresos a su casa, el hecho de estar encerrados, eso les da ansiedad a ellos. Y muchas veces los padres no comprenden eso. Y como tú dijiste, no es fácil cuando te toca ahora hacer el papel de papá y docente. Entonces creo que es muy importante esta información y para que los padres puedan saber cómo manejar a sus hijos. Esos pequeños tips que hacen más que nada que cambiar, cómo se dice esa rutina, como tú dices. No puede ser que a las 9, 10 de la mañana yo todavía esté en pijama en casa, porque honestamente el tener la pijama puesta nos mentaliza de que el día es aburrido, no tenemos nada que hacer. Entonces es bueno que no solamente los jóvenes, los niños puedan tomar esos tips, sino también nosotros como adultos podamos llevarlos a cabo. No sé si tienes algo más que quieras compartir con nosotros, o para finalizar algún comentario o para cerrar este segmento. Sí, me gustaría rescatar la parte que mencionó profesora sobre, por ejemplo, estás en pijama todo el día. Nosotros los padres de familia, bueno, digo nosotros, pero no lo soy todavía, los niños y adolescentes se educan, se desarrollan, crecen, y una de las que siempre he dicho, ¿no? Una de las herramientas para el desarrollo de su aprendizaje es por imitación. Entonces, si él ve que ese padre de familia, rescatando la parte que mencionó profesora sobre la pijama, si ve que su mamá no tiene integrado esos desarrollos de hábitos de higiene, entonces ahí tenemos que tener un poquito de cuidado los adultos. ¿Qué ejemplo yo le estoy dando también a mi hijo? Si mi hijo, por ejemplo, en casa ve que yo como persona adulta, ¿no?, en mi trabajo estoy súper bien organizada, si ve que yo en la mañana me estoy levantando y tengo todo ordenado, tengo la comida lista, entonces son cosas que también hay que tomar en cuenta. Sabemos que estamos en tiempos muy difíciles y de repente ustedes dirán, sí, pero si usted supiera todo lo que tengo que hacer, que el trabajo, que el esposo, que la casa, porque lastimosamente es así, a las mujeres nos toca fuerte, ¿no? Pero es un tema de organización y planificar, ¿no? Y créanme que eso le genera paz a su hogar, le genera esa tranquilidad a sus hijos, a su familia. Y cuando usted va a ver esa situación que para nosotros puede ser muy, muy fuerte a nivel emocional por este confinamiento, se lleva esa dinámica y en algunas cosas podemos ser flexibles, ¿no? Pero no vamos a estar escuchando situaciones que dentro de casa lo único que hacen es que el estudiante, el niño, el adolescente esté exteriorizando conductas de agresividad, conductas de desmotivación, conductas donde de verdad él está viendo que aparte de la pandemia, yo también soy un problema para mi mamá y mi papá, y es algo que tiene que ver con planificación y organización en esas 3 áreas que mencioné. Desarrollo personal, en el desarrollo académico y desarrollo familiar. Es un tema de organización. Así que quería agregar eso, ser ejemplo nosotros los adultos para poder también generar ese aprendizaje a través de nuestras acciones. Gracias. Gracias, Cintia. Como dice, no tenemos a jóvenes, adultos, niños en nuestros hogares, pero conocemos a personas que lo tienen, así que podamos compartir esa información con las personas que las necesitan. Para nuestro segundo segmento de Hablemos de Psicología, tenemos un tema muy interesante que es sobre el estrés. Nos va a estar este aporte, nos va a estar dando el estudiante Rafael Pagagua, es nuestro invitado internacional en pocas palabras, ya que es hondureño y actualmente tiene el título de licenciatura en idiomas inglés avanzado. Así que vamos a darle el espacio ahora a Rafael para que nos pueda hablar un poquito sobre el estrés. Y creo que muchas estamos, en un momento hemos pasado por no tenemos estrés, pero podemos haber sentido algunos síntomas. Entonces creo que este tema está perfectamente. Claro que sí, profesora Verónica. Bueno, primeramente pues expresarles de que es para mí me siento muy, muy honrado de tener este espacio aquí, de poder estar, voy a poner el cronómetro porque si no, no paro. A mí me pasa. Sí, es una dicha pues poder estar con todos ustedes y me siento bastante contento por eso.
Y pienso que este tema realmente, esta palabra estrés, es muy resonada en estos momentos. A nivel global, podemos incluso darnos cuenta que en Estados Unidos, con las revueltas, hace poco veía un video que se hizo viral en México sobre cómo a un tipo que quiso asaltar a personas que iban en un busito, pues lo golpearon violentamente, o sea, se defendieron y muy agresivamente lo hicieron. ¿Y por qué? ¿Por qué ocurren todos estos fenómenos? ¿Por qué se están dando? ¿Verdad? Nosotros vemos cómo las cosas están en estas circunstancias terribles. Y lo que ocurre es precisamente porque a causa de la cuarentena y la pandemia, como ya lo ha señalado muy puntualmente también la profesora Cintia, el estrés se produce. Hay mucho estrés, demasiado en estos momentos. Creo que es cuando la humanidad entera se puede unir en ese sentido. Entonces quisiera comenzar para poder pensar sobre, o que razonemos sobre qué es el estrés. Recordaremos que la palabra estrés hasta 1926 nunca se utilizaba en temas de psicología, sino que de ese tiempo para atrás en ingeniería lo utilizaban para referirse a una fuerza, imagínense, a una fuerza que se contrapone a resistencias, a los efectos de esa fuerza que se contraponía a resistencias. Ya en ese punto estamos viendo que el estrés tiene que ver con fuerzas que van a incidir en contra de todos nosotros, como nadie está exento a tener estas reacciones de estrés. Y este austrohúngaro, este doctor que es quien aplica la palabra en la Universidad de Praga, la aplica por primera vez en su segundo año y ya se comienza a aplicar en psicobiología a lo que es una reacción. Mire lo que es el estrés: una reacción ante estímulos que el cuerpo, las emociones o la mente tiene que controlar, pero que implican fuerza, demandan la fuerza de ellos. Quiere decir ya que nosotros estamos expuestos ante estos estímulos, ¿verdad? Entonces, decía la profesora Solari Bernal, creo que fue en la participación anterior, no estoy muy seguro, pero decía ella que definitivamente el estrés es algo que a todo mundo le va a pasar. Usted necesita solamente tener amígdala cerebral en su encéfalo y usted va a necesariamente pasar estrés, porque básicamente el estrés entonces es esa reacción ante estímulos que no podemos controlar. Ante esto, nosotros vemos que es importante entender cómo funciona, por qué se da, por qué me siento así. Quizás si nos están escuchando, se ha de preguntar al estar en casa la persona, ¿por qué me siento así? ¿Por qué se siente tan terrible? O en la familia, ¿por qué están sucediendo estos fenómenos? Quizás hay alguien que está conduciéndose agresivamente. ¿Por qué pasa esto? Bueno, es que, miren, nuestra composición biológica, nuestro propio sistema nervioso necesariamente utiliza el estrés. El estrés es como es parte de lo que corresponde a la reacción o al instinto de supervivencia. ¿No es así? Profesora Verónica maneja eso muy bien, porque yo sé que ella en la parte clínica se tratan estos asuntos muy precisamente, y esto es interesante porque aunque todos lo padecemos, el problema está en cómo administrarlo, básicamente. Ahí está. Entonces, vamos a entrar un poco, y no quiero tampoco abusar del tecnicismo, pero sí tiene que ver mucho con nuestra composición en la parte del cerebro. El doctor Paul MacLean, en 1970, él dice que el cerebro o lo presentó como en 3 partes. Y la primera parte, él dice que tiene que ver con
el complejo, le vamos a llamar complejo R. Pero este complejo forma parte de nuestra constitución y la amígdala cerebral, que básicamente lo que hace es que ante nosotros los estímulos y los sentidos que tenemos, recordaremos a los antiguos también pensadores que hablaban de los 5 sentidos tradicionales, ¿verdad? Nosotros vemos cosas, estamos en un mundo, interactuamos. Panamá en este momento interactúa de otra manera, se encuentra escuchando cosas, viendo cosas. Entonces, toda esta información la procesamos por los sentidos, y lo que hace la amígdala cerebral es disparar esto que se conoce como respuesta lucha o huida, ¿verdad? Y esta respuesta lucha o huida, no sé si alguno de ustedes lo puede desarrollar, porque sé que también la licenciada Diana nos puede hablar un poquito de eso, para que nos comparta un poquito de esa respuesta. Dianita, ¿escuchaste? Hola, sí, aquí estoy. Gracias, Rafael. Bueno, si bien nosotros somos seres emocionales, el estrés es una reacción normal y tradicional del cuerpo humano, igual que las otras emociones, como el miedo, como la felicidad, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros afrontamos o vivenciamos una situación de estrés? Normalmente, al ser seres biológicos, nosotros empezamos a sentir y a vivir que de pronto en el momento nuestra mente no lo vemos de esa manera, pero biológicamente nuestro cuerpo internamente está reaccionando, no solo el cerebro, sino a nivel general, porque cuando tenemos estrés, nuestra sangre fluye y bombea de una forma muy fuerte, afectando diferentes partes del cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Normalmente nosotros vamos a generar algunas situaciones o algunas reacciones físicas en respuesta a la parte emocional que nosotros estamos afrontando en este momento, ¿sí? Entonces, es aquí donde nosotros tenemos que aprender a encontrar las estrategias, porque nosotros no es que vamos a aprender a nunca sentir estrés, eso es prácticamente imposible, porque siempre van a haber situaciones en el transcurso de nuestra vida que nos generen estrés, sino lo importante es encontrar estrategias, número 1, que me ayuden a afrontar emocionalmente cómo puedo manejar mi estrés, y número 2, identificar los detonantes o los generantes que normalmente, tradicionalmente, a mí me producen estrés. Entonces, si yo aprendo a identificar estas dos cosas, ya para mí podría ser de pronto un poco más cómodo, llamándolo de alguna manera, cuando se presenten este tipo de situaciones en mi hogar, en mi trabajo, con mis amistades, con mi familia, el poder manejarlo y no poder irme hacia un extremo donde ese estrés ya se extralimite y, como se dice coloquialmente, explotemos en el momento menos indicado con las personas menos indicadas. Claro, mire qué excelente aporte, ¿verdad? Por eso es que me gusta que nos dijeron que era un conversatorio, y lo excelente de esto es que nos permite, o le permite quizá a la población darse cuenta de que es normal sentir estrés, pero de sentir lo que se conoce como estrés crónico todo el tiempo, entonces se requiere de la autogestión, ¿ok? Entonces, básicamente, esa respuesta de lucha o huida, o fuga o huida, lo que hace es que busca la supervivencia nuestra. Nosotros, básicamente, nuestra estructura, ¿verdad?, nos lleva a buscar sobrevivir instintivamente, y lo que hace entonces es que el cuerpo se prepara para ver si ataca una situación o huye, pero esto se traspasa también al escenario psicológico. Por ejemplo, muchas personas, al oír las noticias, se figuran un escenario terrible. Al recibir este estímulo, entonces la persona dice, va a pasar esto con mi trabajo, va a pasar esto con mi familia, y se comienza a generar el estrés. ¿Cómo entonces lidiar con esa situación? Creo que ahí realmente está el punto central de este conversatorio. Miren, neurológicamente se sabe que el estrés crónico es cuando la persona
y como también lo decía la licenciada Diana, explota. Tenemos a alguien en familia, en casa, que hoy día no quiere hablar y que cuando habla explota, está agrediendo verbalmente, está descontrolado. Bueno, ahí muy probablemente sea que hay un caso de estrés crónico. Entonces, es tan terrible esto que se dice que hay un neuroquímico que se libera cuando la persona sufre estrés, que se llama octopamina. Y la octopamina comienza a generar una serie de daños que posiblemente desencadenen ansiedades, desencadenen incluso depresión, de diversas clases de daños psicológicos. Entonces, ¿cómo lidiar sabiendo que esto hace daño? ¿Cómo gestionar? Pues hay muchas recomendaciones que siempre se han dado. Y creo que una de las más puntuales que incluso pudiéramos dar a los que nos están escuchando es: tenga un buen horario y no pierda lo que es el hábito de dormir bien, de descansar. La homeostasis, que es la regulación de nuestro cuerpo, se produce cuando descansamos bien. Oiga, imagínense que en la pirámide de Maslow está en la base el descanso. Es de las cosas principales. Entonces, la población necesita de algún modo cuidar el hábito de dormir bien, no perder esto que pasa a veces con el horario, que quizá nos pasó, ¿verdad? Dice, hoy es martes, pero está en el domingo. Bueno, ¿qué ocurrió? La cuarentena hizo que en este caso el individuo perdiera la noción, y también puede ocurrir con el horario de dormir. Otras recomendaciones que se dan: mire, si alguien en estos tiempos no aprovecha para ejercitarse en casa, como lo decía la licenciada Cintia, es porque de verdad está desaprovechando una gran oportunidad. Ahora, en términos de estrés, cuando se realiza el ejercicio, ¿cómo podríamos decirlo? Esta energía que se acumula al tener un estilo de vida sedentario puede liberarse con el ejercicio. Saben ustedes que la palabra sedentario significa estar sentado. Y decía la licenciada Diana que en nuestro trabajo, y como a mí me ocurre también, todo el día sentado. O sea, forzosamente la cuarentena nos tiene en un estilo de vida sentado, sedentario. Yo no puedo entonces quedarme tranquilo porque quizás esté acumulando, quizás me pueda dar o pueda hacer que yo esté liberando diferentes tipos de conductas agresivas en casa, por esto mismo del estrés crónico, ¿verdad? Entonces, aprovechar, miren, las redes sociales en esta era digital, ¿verdad? ¿Cuánta gente no está proporcionando programas o rutinas de ejercicio que permiten que la oxitocina se pueda liberar, que la serotonina también al hacer ejercicio se libere, y todos estos neuroquímicos que permiten la regulación y el bienestar emocional? Esto es fundamental, esto es importantísimo. Esto no es algo que se puede tomar a la ligera en estos tiempos. También otra recomendación que se puede dar es el cuidado alimenticio, que ya entiendo se habló en otra participación de Radio MESID. La pueden también encontrar en YouTube, pero alimentarnos bien en estas situaciones. No caer, ¿verdad?, en el desuso y en el ocio ahorita puede apoderarse de nosotros y descuidarnos en ese sentido. Recomendaciones también como por ejemplo cuando vemos que uno de nuestros familiares está pasando por un momento de estrés y vamos a ver estas reacciones, ¿verdad? Quizá una persona que se hiperventila, está muy agitada y estresada. Hace poco, en realidad cuando el año pasado, a fines de noviembre, tuve la oportunidad de ir a Costa Rica y invitaron a una expositora de la Escuela de Psicología de Uruguay. Y me pareció fascinante, la doctora Ana Juni, que ella hablaba del poder de la conversación. En casa, ahora que está la posibilidad, es necesario que los padres conversen con los hijos. Es urgente. A veces estábamos en esa prisa, ¿verdad?, del trabajo, de ir, de conducir, del tráfico, pero que quizás si ahora estamos en casa, aprovechar esa oportunidad
la revista Cielo en el 2017 publicó que una gran incidencia de suicidios a nivel de menores de 14 años se da porque padres no conversan con sus hijos, padres que nos escuchan, ¿verdad? Padres de familia. Sabemos que muchas veces la madre tiene un vínculo mucho más estrecho con el niño, pero el padre también necesita conversar con su hijo. Y conversar no es informar, conversar es versar en conjunto, hablar de diferentes cosas. ¿Cómo te sientes? Por ejemplo, si el niño manifiesta también, ¿verdad?, por causa del estrés, estas conductas, preguntarle ¿qué te pasa? ¿Cómo te sientes? Es importante que se dé la escucha activa. Todas estas cosas que lamentablemente la sociedad no le presta atención, ahorita son muy urgentes. Miren, nuestras sociedades necesitan comprender que el psicólogo estrés. Bienvenido de regreso, te estábamos esperando, tranquilo, en vivo todo puede ocurrir. Sí, se desconectó, qué barbaridad. No sé. Bueno, uno no puede controlar estos fenómenos ya del computador a veces, ¿verdad? Y bueno, se me olvidó en qué estaba. Estrés. Sí, entonces es importante que la sociedad vaya comprendiendo el rol del psicólogo. Lamentablemente, ¿verdad? Se le ha dado una asociación al psicólogo que tiene que solo lidiar con casos de demencia o situaciones así, de ningún modo. El psicólogo es un profesional científico que te ayuda a que puedas desarrollar y potencializar tus facultades psicológicas, que puedas incluso lidiar con diferentes casos, a veces no solo de emergencia inclusive. Entonces es importante que nuestra sociedad vaya comprendiendo lo que es el rol del psicólogo en estas circunstancias también de estrés. ¿Necesitas ayuda o sientes mucho que el estrés te está consumiendo? El consultorio, ¿verdad?, de la OMECIT también está disponible en ese sentido y con mucho gusto se le puede atender. Y en estos tiempos pues hasta toca, como decía una de nuestras profesoras, adaptarse a hacer algunas cosas en línea. Así que pienso que eso es fundamental. Y por último, los ejercicios de respiración. Mire que cuando a uno le toca hacer a veces esto de que se le llaman los primeros auxilios psicológicos, me ha pasado y he visto que la gente, llevo 19 minutos, miren, así que, pero me ha pasado que la gente no cree que respirar, que los ejercicios de respiración le ayudan. Y quizás sucede porque lo ven como muy normal, como que, respirar, eso me va a ayudar a mí. Pero sí efectivamente le va a ayudar el realizar ejercicios de respiración cuando usted siente que está hiperventilándose, cuando usted siente que está perdiendo el control de las cosas. Si en casa, por ejemplo, ocurre esto, es importante que si hablamos de una pareja, uno le ayude a otro a hacer el ejercicio de respiración. Inhale a través de su nariz, retenga por lo menos 5 segundos ese oxígeno que tiene y luego lentamente lo va a exhalar por su boca. Haga esto repetidas veces. Por favor, esto en realidad un médico se lo va a recomendar, un psiquiatra se lo va a recomendar. Esto no es algo liviano, es importante entonces que utilicemos estas herramientas. Practicar la meditación, el yoga no hace daño en estos tiempos, ayuda mucho a que podamos autogestionarnos. Pudiéramos hablar más en estos tiempos, más aún, ¿verdad? Pero sí es importante que hagamos énfasis, que necesitamos saber cómo manejar nuestro estrés. O si no, las cosas que están pasando en el mundo pueden que sea producto de todo esto. Bueno, gracias Rafael por compartir este tema muy importante. Y a veces las situaciones en nuestras vidas, cuando no son tan favorables, lo vemos como algo cotidiano, ¿verdad? Pero debemos saber hasta qué punto es normal y hasta qué punto excede entonces, y es el momento donde nosotros requerimos ayuda. Y algo que quiero recalcar es que todas las personas pasan por situaciones difíciles. Nadie en esta vida está exento de eso, ¿verdad? Y simplemente lo único que necesitamos para poder saber manejar estos tipos de problemas, como es el estrés,
es simplemente educándonos y buscando ayuda, sea profesional, incluso como tú lo mencionaste, con nuestros familiares. Simplemente el hecho que alguien me escuche puede ayudarme a que yo pueda tener otra perspectiva de mi situación, ¿verdad? Y para finalizar este segmento me gustaría agregar un pequeño refrán, que es algo que siempre practico en mi vida, que dice que ya la situación es difícil para que con nuestras actitudes lo hagamos más difícil. Entonces ya estamos en lo que es cuarentena, ya estamos en situaciones complicadas, así que nuestra actitud es la que va a marcar la diferencia. Y Diana quiere compartir algo con nosotros. Diana. Sí, perdón, yo quiero compartir algo agregando a lo que nos comentaba Rafael, y es que en realidad hay un mito grande alrededor de nuestra profesión, la psicología, y es que normalmente las personas piensan que si asistimos al psicólogo es porque estamos mal de la cabeza, pero mal en un mal sentido. Hablándolo coloquialmente, como se diría en las sociedades, porque estamos locos, pero en realidad no es así. En realidad nosotros, como lo hemos mencionado durante todo el transcurso de este programa, somos seres emocionales, los seres humanos somos seres emocionales y no estamos exentos que en algún momento de nuestra vida ocurran algunas situaciones que nos generen que ese tipo de emociones se desborden o se desnivelen de la forma no debida y empecemos a vivenciar nuestras situaciones de forma inadecuada. Entonces es aquí donde un psicólogo nos puede brindar ese apoyo para nosotros poder encontrar las estrategias para poder afrontar ese tipo de situaciones. Y como lo comentaba Rafael, respirar, respirar es fundamental, y de pronto, como decía él, lo vemos como algo muy normal porque desde que nacemos respiramos todo el día, todo el tiempo, las 24 horas, incluso cuando estamos dormidos. Pero el hacer ciertos ejercicios de respiración nos pueden ayudar muchísimo en algunos momentos de nuestra vida. En este caso, cuando presentamos situaciones de estrés, nos permite mucho regularnos porque nos ayuda a relajar nuestro cerebro, ayuda a relajar la presión sanguínea, ayuda a relajar esta parte gástrica que a veces la sentimos tensionada cuando tenemos estrés, nos ayuda a relajar la parte muscular. Entonces, manejar una respiración, un tipo de respiración cuando estamos viviendo, afrontando alguna situación así, en realidad nos puede ayudar mucho. Podemos hacerlo en pareja, como decía Rafael, podemos enseñarle a nuestros niños cómo hacerlo. Hay formas diferentes de hacerlo para los adultos como para los chicos, y podemos encontrar de pronto en internet muchas estrategias que nos pueden apoyar, muchas organizaciones idóneas que manejan este tipo de información, que eso también es muy importante, que nos pueden indicar cómo nosotros lo podemos hacer de una forma adecuada y cómo en familia lo podemos practicar en este momento que estamos viviendo de cuarentena. Gracias, Diana, por tu comentario y poner en práctica estos pequeños ejercicios que nos ha enseñado Rafael. Y lo importante de que sintamos ayuda, podamos requerir a alguien que nos pueda brindar esa ayuda. Bueno, para finalizar, vamos a pasar a lo que sería nuestro último segmento, que se trata sobre promoviendo el bienestar emocional. Y como invitada ya la hemos mencionado, nuestra querida Diana, licenciada, actualmente dirige lo que sería directora de bienestar universitario, así que vamos a darle su espacio para que ella nos pueda aportar un poco más. Y algo que me gusta de este programa de radio es que cada segmento se hablaron diferentes cosas, pero están ligadas, ¿verdad? Entonces vamos a ver, por decirlo, terminarlo con la cerecita del pastel. Bueno, muchísimas gracias por haberme invitado a este programa. Me encuentro muy emocionada porque ha estado supremamente interesante todo lo que hemos compartido el día de hoy. Y yo vengo a compartirles otra cosita más que pienso que puede ser, como dice la licenciada Verónica, complemento en medio de toda esta interacción que hemos tenido el día de hoy. Así que voy a proceder a compartir mi pantalla porque les traigo una presentación. Vamos a ver si me lo permite por acá. Aquí está. Entonces, ustedes me indican, chicos, si ven la presentación. Correcto. Sí, la estamos viendo. ¿La están viendo? Listo. Cualquier cosita me avisan porque como yo no los estoy viendo a ustedes, entonces no puedo saber lo que está pasando por allá en el backstage. Entonces, bueno, yo les tengo un tema que es la organización del tiempo como estrategia para tu bienestar emocional.
Es supremamente importante aprender a organizar nuestro tiempo para que esto nos genere ciertas situaciones que nos aporten de forma positiva para nuestro bienestar emocional. Les traigo una frasecita: el tiempo no puede controlarse, pero sí lo que hacemos en él. Entonces, en consecuencia, vamos a proseguir. Por aquí les voy a explicar básicamente qué viene siendo la organización del tiempo. La organización del tiempo es usar aquellas estrategias o herramientas que nos permitan a nosotros desarrollar las actividades diarias que tenemos que hacer de tal manera que esto sea de una forma oportuna y en un espacio de tiempo determinado que tenemos para desarrollar cada actividad. Entonces, cuando nosotros tenemos una buena organización de nuestro tiempo, esto nos puede generar tres cositas que son supremamente importantes para nosotros, como son consecuencias positivas en el momento de el transcurrir de nuestro diario vivir, oportunidad de cambio, que a veces nosotros necesitamos cambiar o generar cambios en ciertas cosas y no nos damos cuenta, y principalmente esto tiene que ser por decisión propia. Entonces, cuando yo tomo la decisión de organizar mejor mi tiempo, empiezan a generarse ciertas situaciones positivas que me permiten a mí poder afrontar mi día a día de una manera muchísimo más oportuna. ¿Cómo puedo tener un manejo efectivo del tiempo? Es supremamente importante esta partecita. Entonces, ¿qué podríamos hacer nosotros? Fijarnos metas, saber qué cosas son las más importantes que nosotros tenemos que hacer, y es importante organizar metas durante el transcurso del día, porque si nosotros nos organizamos metas, ¿qué quiere decir esto? Pues que vamos a trabajar en pro de cumplirlas, y dentro de esta organización de metas tenemos que procurar cumplir nuestros horarios y también saber cuándo ser flexible. ¿Qué quiere decir esto? Que no vamos a ser 100% rígidos y estar 100% full en seguir nuestro programa, y si entonces no lo hacemos empezamos a generar, como decía Rafael, situaciones de estrés. No, podemos manejar un horario que nos permita saber en qué momento puedo mover esto para aquí, esto para allí, subo esto, bajo esto, me organizo de esta manera, se produjo esta situación X que salió de momento determinado, pero de todas formas es importante establecer prioridades, es donde viene esta partecita. Entonces, al nosotros fijarnos metas y establecer prioridades, es aquí donde nosotros empezamos a encontrar como una línea de lo que nosotros podemos ir viendo en nuestra parte de nuestra organización. Venimos luego a identificar las áreas. Nosotros tenemos en este momento 3 áreas de las cuales yo les quiero hablar. Decidí tocar estas 3 áreas primordiales, que son familia, trabajo y mi espacio. Entonces tengo que identificar cómo me fijo esas metas, cómo establezco mis prioridades y cómo me organizo en relación a mi familia, en relación a mi trabajo y a mi espacio. Es supremamente importante tener un espacio para uno mismo, un espacio libre, tomarse un break, hacer algo que uno quiera hacer. A veces esas situaciones las podemos hacer de pronto en familia. Si de pronto yo quiero, no sé, si me gusta tocar la guitarra unos momentos al día, toco la guitarra, o puede que yo me fije cierta meta de que voy a usar 2 días a la semana o un día a la semana para hacer una actividad específica solo mía, o la puedo organizar en familia, para que esto me ayude como a liberar tensiones, y esto me ayude también a entender que yo puedo usar mi tiempo no solamente para estar full metido en la atención a mi familia y en la atención a mi trabajo, sino que no dejar por fuera como prioridad mi yo como ser, que soy importante también para mí mismo, porque si yo estoy bien y si ejerzo un rol de padre de familia o persona líder de familia, al estar yo bien y transmitir eso es lo que yo le voy a generar a las demás personas que comparten conmigo mi hogar. Técnicas de apoyo para organizarme. Algo que es supremamente importante, chicos, es mantener la comunicación en familia. Es muy importante comunicarnos
es muy importante hablar con nuestros niños o con las personas con las que estamos compartiendo, porque puede ser que no tengamos hijos, como en mi caso, puede ser que compartamos con otras personas de nuestra familia, personas mayores, tíos, primos, amistades con los que estemos compartiendo este momento de este confinamiento, establecer horarios entre todos, explicar a los más chicos que pueden ayudar a sus padres y dar roles a cada uno. En un hogar, en una familia o en un espacio de compartir, siempre cada persona tiene un rol en específico y es importante poder destacar y poder identificar el rol que cumple cada uno y darle la importancia a ese rol. Es muy importante que con los chicos les expliquemos que ellos pueden ayudar a papá, pueden ayudar a mamá y pueden ser un apoyo muy importante haciendo estas actividades, siendo organizados, o cumpliendo sus horarios, y esto les ayuda a ellos a sentirse importantes y les va a ayudar pues a los padres a poder mantener un orden y una organización dentro de las diferentes actividades que se organicen en casa. Pero siempre es muy fundamental mantener una comunicación, pero procuren que esa comunicación sea una comunicación asertiva, que el abordaje sea muy tranquilo. Reúnanse primero papá y mamá, identifiquen qué es lo que van a hablar con sus hijos, para que puedan organizar una estrategia, ya que son sus hijos, ustedes los deben conocer, que me permita a mí en realidad, al tener esa conversación familiar, poder encauzarla de tal manera que sea en beneficio de todas las personas de la familia. Entonces, unas técnicas de apoyo por las cuales yo me puedo valer para organizar mi tiempo es, por ejemplo, por una agenda. Puedo llevar una agenda, en esa agenda yo puedo llevar mis notas, puedo llevar mis actividades, puedo llevar todas mis cosas diarias. En mi caso, ahorita que termine de compartir la pantalla, les voy a mostrar mi agenda personal. En mi caso, yo tengo mi agenda diaria y aparte tengo un cuaderno donde yo tomo las notas y los apuntes de las diferentes cosas que sé que tengo que hacer en mi trabajo. Un organigrama o un planner o un organizador semanal. Esto nos ayuda muchísimo en el momento también de organizarnos en familia y en el momento de establecer los roles de cada uno. Entonces, sabemos que si bien estamos compartiendo todos en casa, es muy importante establecer horarios para el estudio de los chicos o jóvenes, establecer el horario en el que papá o mamá puede apoyar en ese estudio, establecer el horario en el que al joven o el chico le corresponde solo su parte de estudio, mi horario laboral, cómo lo manejo y lo establezco, la parte de familia, hasta dónde va mi horario laboral y en qué momento yo genero mi parte como la comunicación con mi familia. Y también existe otro tipo de planificador que son los planificadores digitales para aquellas personas que son más del mundo digital y pueden usarlo con sus teléfonos, con sus computadoras, con sus tablets, incluso a sus niños, que ahora los niños de hoy en día son súper tecnológicos, ellos usan a veces los celulares mejor que uno y entonces se les puede ayudar y existen para descargar, se me fue en este momento la palabra, como, Lina, ayúdame, tú que eres más tecnológica que yo, ¿cómo se diría? De esto que se descarga de Play Store, no sé, de repente sé que me dices, pero ahorita no recuerdo cómo se llama. ¿Tienes? Como un programa, llamémosle un programa que podemos descargar, que ya viene con dibujitos, que viene con imágenes, que va a ser mucho más agradable para la vista de nuestros niños, que trae de pronto estrellitas cuando cumplimos una meta, cuando hacemos una actividad bien, y todo esto nos puede empezar a ayudar a funcionar en toda esta parte de esta técnica de organización familiar. ¿Qué errores podemos cometer en nuestra organización del tiempo? Esta parte es súper importante que le presten mucha atención, porque normalmente nosotros hacemos estas cosas y por el día a día y por las situaciones que se generan o por el volumen de trabajo o de situaciones que se generen no nos damos cuenta. Procrastinar, ¿qué significa esta palabra? Postergar algo que yo sé que debo hacer. Entonces, si yo tengo un horario, es sumamente importante que procure mantenerme dentro de ese horario, recordando la parte de la flexibilidad, pero que esa delgada línea que existe en la flexibilidad y la procrastinación no se cruce.
porque si yo sé que debo hacer esto en este tiempo determinado, es preferible hacerlo cuando lo propongo, porque después se me pueden empezar a acumular las cosas, se me empieza a acumular el tiempo de familia, el tiempo de trabajo, mi tiempo individual, y cuando me doy cuenta estoy con la cabeza revuelta y empiezo a generar lo que nos decía Rafael, estrés y muchas otras situaciones que pueden desencadenarse dentro del hogar. Debemos desechar malos hábitos. Cada uno de nosotros tenemos que empezar a identificar cuáles son aquellos malos hábitos que nos acompañan con el día a día. De pronto, no tener un espacio establecido de trabajo, como nos decía la licenciada Cintia, es importante mantener un espacio de trabajo, el espacio de trabajo de papá, el espacio de trabajo del hijo, el espacio de trabajo de cada una de las personas de la familia. Es importante identificar estos lugares e identificar también en qué parte de la casa van a ir ubicados, ¿sí? Malos hábitos también como temas de alimentación, como temas de mezclar unas actividades que van en un horario con otras actividades, porque entonces esto ya no nos empieza a generar la parte de organización y empezamos a desarrollar desorganización con nuestros niños y empezamos a perder los hábitos positivos que ya estábamos generando en casa. Recargarse de actividades. Si nosotros nos recargamos de actividades, no solamente laborales, sino familiares y personales, esto nos puede causar algo que se llama el síndrome del burnout o el síndrome del quemado, que es básicamente cuando ya nosotros nos sentimos, y esto en realidad nos genera reacciones fisiológicas y reacciones cognitivas que nos van a traer consecuencias que no son muy positivas para nuestro diario vivir, y sobre todo si tenemos personas a cargo y si esas personas son pequeñitas. Entonces es importante organizarse de tal manera de que yo tengo en mi agenda y voy a hacer mis actividades, pero que sean actividades que yo sé que yo puedo hacer en ese día. No generar, por más que yo quiera hacer muchas cosas, tengo que empezar a elegir y priorizar qué es lo más importante y qué es lo que puedo dejar para después o para más tarde. No descansar es algo supremamente malísimo, porque nuestro cuerpo, nosotros somos seres vivientes, somos seres biológicos y por naturaleza necesitamos generar. Existe una cuestioncita allí llamada pausas activas. Encontramos también en internet muchas pausas activas. Y no sé si ya hemos hecho un programa de radio sobre pausas activas. Si no lo hemos hecho, lo podemos hacer y podemos entonces encontrar la pausa activa que más se adecue a nosotros. O de pronto, si no es una pausa activa, hacer ejercicios de estiramiento, cómo puedo descansar, desconectar un momento del trabajo, dedicarme a mi familia, dedicarme a leer un poco, desconectarme por momentos y no estar todo el tiempo en la misma posición, en el mismo lugar, con lo mismo, porque esto me va a generar acumulación de energía y en algún momento mi cuerpo me va a empezar a pasar factura de ese tiempo que yo no le permito a mi cuerpo descansar. Importante tener horarios de descanso, importante no acostarme todos los días a la 1 de la mañana, 12 de la noche. Importante saber que debo acostarme a una cierta hora específica y enseñarle a mis niños y a mis adolescentes que es importante mantener estos tiempos de descanso también, porque el cuerpo necesita recargarse nuevamente de energía. Y ya finalizando, les traigo unos tips que nos pueden ayudar en el momento de generar nuestra organización. Algo muy importante que yo hago y que en realidad me funciona muchísimo es que desde el día anterior yo dejo mi agenda organizada y ya yo sé qué es lo que voy a hacer. Entonces, si desde el día anterior yo me organizo, ya yo me acuesto tranquila y me levanto ya con la mente conectada de qué es lo que tengo que hacer hoy, y lo podemos hacer al final del día en familia. Entonces, podemos felicitar a nuestros chicos por lo que hicimos el día de hoy, por las metas que logramos cumplir como familia, y vamos a ver cómo vamos a organizarnos para el día siguiente, para que no sea que nos levantamos, nos coge la tarde, esto, lo otro, ¿qué hago? No, ya estamos organizados desde el día anterior. Supremamente importante, bañarse y alistarse en la mañana. Esto nos va a generar iniciar el día de una forma mucho más positiva, más relajados. La ducha nos tranquiliza,
es importante vestirnos, no estar todo el día en pijama, ponernos esos trajes que nos gustan las mujeres, los hombres también aquella ropa rica que nos gusta, con la que nos sentimos bien. También es importante estar cómodos porque si bien vamos a estar en casa todo el día, pero es importante como que no perder estas actividades que nosotros normalmente hacíamos, que si me quiero poner perfume, que si me quiero poner loción, que hoy me quiero maquillar, que hoy me quiero arreglar el cabello. Estas cosas son muy bonitas seguirlas haciendo y nos ayudan a nosotros en nuestra parte emocionalmente en cuanto a temas positivos. Hacer stop en redes sociales y distractores. Muchas veces nosotros nos dejamos manejar porque vamos viendo redes sociales, viendo las noticias, viendo qué pasó aquí, viendo qué pasó allí. No, es importante generar también horarios para poder nosotros ver, porque está bien estar informados, pero generemos horarios para ver en qué momento del día nosotros vamos a usar esas redes sociales para que no funcionen como distractores de nuestras actividades que tenemos que realizar. Identificar en qué momento del día tengo más energía. ¿Esto para qué? Para el momento en el que yo voy a realizar mis actividades, ya yo sé qué actividades me cuestan más conseguir, entonces en este momento del día ya yo sé que yo las puedo poner allí porque me van a funcionar y va a ser mucho más práctico o fácil para mí y voy a rendir más y tengo más energía en este día, poder dedicarle el tiempo a esa actividad que me cuesta un poco más. Manejar y mantener una buena alimentación. Una buena alimentación nos va a ayudar a que nuestro organismo internamente funcione muchísimo mejor, a que generemos energía, a que nuestro cerebro funcione también de la manera adecuada. Realizar algún tipo de ejercicio, ya sea de forma individual o de forma familiar. Puede ser baile, puede ser yoga, aeróbics, algún tipo de rutina de ejercicio que nosotros veamos. Pueden hacerlo de forma familiar y si desean hacerlo de forma individual también lo pueden hacer. No se sientan culpables si en algún momento de la semana ustedes quieren realizar algún tipo de actividad y la quieren hacer individual. No se sientan culpables con sus parejas o con sus hijos, porque este tiempo para mí como individuo es muy importante también. Si de pronto quiero, no sé, me gusta la pintura y quiero pintar, o si de pronto me gusta cocinar y me quiero dedicar a hacer algo de cocina muy estructurado, ¿sí? Y es importante también comentar estas cosas cuando hablemos de estas conversaciones en familia, comentar por qué a veces mami o papi hace esta actividad solito, o también podemos hacer una vinculación de nuestra actividad individual con nuestra familia y así podemos realizar una actividad familiar. Con esto ya yo concluyo entonces la parte de mi presentación. No sé si es muy interesante y me gusta porque al final es como lo decía la licenciada Verónica, pues que se complementa y que vemos que también los hábitos que nosotros tengamos pues en nuestras actividades diarias influyen mucho en lo que es pues nuestro proceso de producción, como quien dice, y no solamente es de los niños, sino también hasta los adultos, porque es definitivo que cuando uno realmente no se ha despertado, como quien dice, del todo, no produce de la misma manera, ¿no? Entonces yo me quedo mucho con eso, con que es importante y también a la vez pues exhortarlos a todos que si nos organizamos, Dianita, nos prometiste la agenda, queremos verla. Mira, aquí está mi agenda, esta es mi agenda. No sé si la pueden ver bien, yo me manejo así con actividades, con nubecitas, yo soy muy colorida. Entonces con mi agendita yo logro ver las cosas que yo tengo que hacer en mi día, y al yo escribirlas eso me va a generar el recorderis de que tengo que hacer eso, la responsabilidad de que debo realizarlo y el no olvidarlo, y que después a las 9 de la noche que esté acostada diga, ¡ah, Dios mío, no hice esto! Y eso ya me genera ciertas situaciones que no me van a dejar descansar con tranquilidad, y el descanso es algo muy fundamental. Aparte de mi agendita, tengo otro cuadernito, que es este cuadernito, que es en el cuadernito donde yo anoto todas aquellas cositas que no me caben en mi agendita, como tips o cosas importantes que, por ejemplo, de acuerdo a mi trabajo o a mis relaciones personales, ay, me acordé de tal cosa, pum, la escribo aquí para que luego no se me olvide y me sea funcional en el momento en que yo la necesite. Excelente, excelente.
Bueno, yo creo que de verdad ha sido muy nutrido el programa del día de hoy. Todos los segmentos han sido de verdad muy enlazados unos con otros. La verdad es que hay muchas conclusiones de cada tema, pero en sí yo creo que si nos organizamos podemos llevar un mejor manejo de nuestra vida, menos estrés. Entonces creo que todo depende de nosotros y que pues me quedo también con la frase del tiempo, que realmente hay que organizarse. Me gustó mucho eso. Y bueno, Licen Verónica, no sé si tiene algunas palabras ya para entonces despedir nuestro programa. Bueno, para despedirnos, más que nada, quiero agradecerle a la licenciada Diana, a la licenciada Cindy y al licenciado Rafael por su aporte a lo que es el programa de radio, y agradezco mucho porque esta es una forma de mostrar la clase de profesionales que está realizando lo que es UMESID, ¿verdad? Psicólogos que en verdad están comprometidos con la población y más en estos tiempos. Igual agradecerte, Lili, por el espacio que nos brindas y por siempre tener la disponibilidad y apoyarnos entonces para que podamos llevar estos mensajes a las personas que los necesitan. No sé si nuestros invitados quieran decir algunas palabras para despedirse y bueno, más que nada agradecerles. Bueno, ay, Diana. Dale. No, pues ya agradeciendo siempre, y yo pensé que yo estaba organizada, pero ahorita que vi sus agendas y todo, yo, wow, me superó. Gracias, profe Verónica, a Rafael y a la licenciada que nos dio la apertura en esta plataforma. Y en realidad también yo quiero dar las gracias por permitirnos compartir esta información, porque en realidad las cosas buenas y positivas deben ser compartidas. Normalmente eso le digo yo a mis estudiantes, y generar este espacio que por medio de la radio, gracias querida Lynn por tenernos la paciencia que siempre nos tienes, a la profe Verónica por hacerme esta invitación y a mis otros dos compañeros panelistas que estuvieron el día de hoy acá conmigo, porque en realidad pienso que pudimos generar un aporte positivo a toda esta situación actual que estamos viviendo. Y bueno, bienvenidos sean nuevas invitaciones para el programa de radio, así que estamos a la orden siempre para servirles. Bueno, por mi parte, pues maravillado, contento por las exposiciones y me voy nutrido, puedo decir eso. Y muchas gracias, también esperamos que esto pueda servir y es una dicha realmente poder participar en esto y esperemos que ayudemos a muchas personas y también nosotros aprendemos mucho, ¿verdad? Yo también voy a comprarme esas agenditas, pero no sé dónde puedo. De verdad que sí, de verdad, bueno, muchas gracias por compartir con nosotros otro espacio, a todos nuestros radioescuchas por estar con nosotros en un programa más de 60 minutos de Psicología y Más. Nos vemos la próxima semana y gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Chao.